Hola, querida audiencia, nuevamente en su programa Ciudad de Campo, el médico Fernando Aguirre. Feliz con este programa, con la aceptación que ha tenido y la oportunidad que nos da lo de hoy Morelos en sus redes sociales y en su canal de televisión abierta. Hoy con una nueva emisión, un tema importante, un tema que realmente les va a encantar porque además nos acompaña un gran personaje del sector agropecuario, nada más, nada menos que nos acompaña el día de hoy, Florencio Expango. Florencio, bienvenido. Gracias por invitarnos, Fernando, y a tu auditorio. Muchas gracias. Pues aquí vamos a hablar de todo. Este ha sido un espacio de plática, de conversación, en donde todos los que tengamos que ver algo en el sector agropecuario podamos expresarnos. ¿Y qué te parece si para podernos expresar bien nos quitamos el tapabocas para que la gente nos pueda ver Claro. y ya pasamos los protocolos de sanitización y estamos sanos? ¿Te parece? Correcto. Claro que sí. Porque con eso te hago la pregunta que le hacemos normalmente a todos. ¿O quieres el No, tapabocas? ¿Alguien te tapa la boca? no, ¿Tienes miedo de decir algo, Florencio? no, para nada. Antes de que empecemos, ¿hay algo que no quieres que te pregunte? Al contrario, abierto a todo, a todas las preguntas. Bueno, mira, ¿qué te parece si antes de empezar ya formalmente en la plática, hacemos una pequeña recordatorio? Porque el día de hoy también nos iba a acompañar el ingeniero Ataulfo Hinojosa, Sí. amigo de tuyo y mío en lo personal, y muy cercano a ti. ¿Qué nos puedes decir de Ataulfo? Que en paz descanse hoy. Ataulfo hace unos días falleció de COVID. Habíamos avanzado mucho. Teníamos ya tareas muy específicas, ya se había hablado con el gobierno del estado, ya se había hablado con algunos presidentes municipales y estábamos avanzando en una propuesta de políticas públicas para los COMUNDERS, los Comités Municipales de Desarrollo Rural Sustentable. Creo que él en su municipio, en Huitzilac, había avanzado, ya tenía pleno reconocimiento en el sistema de los productores de avena. Es decir, ya era un sistema producto que tenía pleno reconocimiento en el ayuntamiento y había avanzado. En eso lo íbamos a tomar como ejemplo para trasladarlo a otros municipios. El ejemplo que él impulsó mucho la producción, no solamente de avena, sino de papa, de agave, de otros productos. Entonces, en ese sentido fue una pérdida muy lamentable porque podíamos seguir avanzando en políticas de propuestas para el gobierno, para socializar el presupuesto, para impulsar nuevos esquemas de fomento a la producción. Y desafortunadamente, nuestro compañero Ataulfo dejó de existir. Que en paz descanse, saludos a la familia, saludos a sus seres queridos y que haya una pronta resignación y bueno, Ataulfo seguirá con nosotros en imagen. Pero bueno, pasando al tema de Florencio Hispango. Adelante. Florencio Hispango, yo recuerdo cuando entré en el sector agropecuario en el año 2000 y tantos, me hicieron tres recomendaciones. Una, no trates de domesticar tigres de Bengala. Dos, no enfrentes un toro de lidia en un cuarto cerrado o en un cuarto pequeño sin nada que te proteja. Y tres, no convivas con Florencio Hispango, porque son igualmente peligrosos y difíciles. Florencio Hispango, ¿eres un diablo? ¿Qué eres, Florencio? Platícanos de Florencio Hispango y toda esa imagen que tenemos o que se tiene mucha gente de que hablan en relación a ti. Mira, muchos funcionarios del gobierno federal, del gobierno del estado y en los municipios, eh, se dejan hablar, se dejan decir y impulsan una imagen contraria a lo que uno es, porque les interesa, pues, primero, que no nos juntáramos, y segundo, crea fama y échate a dormir. Nosotros, desde hace muchos años, estoy hablando de los años 80 para acá, nosotros participamos en movimientos sociales de resistencia y de lucha y de defensa del territorio. Y los funcionarios, acostumbrados a hacer y a deshacer, agarrar presupuestos, recursos, pues lógico que les pisamos intereses. Y por eso se fue generando una idea de que Florencio pues es aguerrido, es difícil, es combativo, no es fácil. No somos domesticables, no somos a modo. Somos personas que levantamos la voz. Somos personas que exigimos. Y depende a veces
de la actitud del funcionario el cómo proponemos las cosas. Pero en esos tiempos, de los 80s, 90s, las luchas y las causas fueron muy difíciles. Era el sistema de partido de Estado, partido único, y los funcionarios pues, eran dueños y hacían y deshacían. Por eso nosotros, cuando llegábamos a hacer planteamientos, a veces no eran muy agradables, a veces eran con exigencia, con movilización, con fuerza, con señalamiento, y los acusábamos y los exhibíamos. Por eso muchos funcionarios decían, no, ahí viene Florencio. Florencio Ixpango, ten cuidado porque es violento. No, éramos exigentes firmes. Exigíamos con mucha firmeza. Eras el diablo. Eras el Eso diablo. es lo que se creó esa imagen, pero no, somos amigos. ¿Tú crees que ha sido positivo o ha sido negativo para el sector agropecuario, el medio rural del Estado? Yo creo que hoy estamos viviendo otra etapa. Nuestra etapa que vivimos nos tocó sufrirla. En aquellos tiempos sí era, el ser líder era serlo, de a de veras. Hoy muchos liderazgos han surgido, muchas organizaciones han surgido. Todos tienen derecho, por supuesto, pero en aquellos tiempos a nosotros nos tocó los papeles muy difíciles. Había desaparecidos, todavía hay, pero en aquel tiempo era más violento el Estado. Había encarcelamientos, había muertes, era un Estado, era un aparato de Estado. Era una imposición. Y con el transcurso de los años se han venido transformando la realidad. Hoy hay muchas organizaciones, unas buenas, unas malas, unas propositivas, unas, de todo hay. Y qué bueno, porque hoy tenemos este espacio, hay otros espacios donde ya podemos convivir, conversar y exponer nuestras ideas. Antes no existía, era el control absoluto del gobierno. Los periodistas se dedicaron a hablar mal de nosotros porque les pagaba el gobierno. Así es. O sea, no había una libertad democrática. Hoy la gente participa, hoy tienes oportunidad de participar en un partido, en otro. O sea, hoy hay más libertades. Creo que ha sido para bien. Todo este proceso que nos tocó enfrentar y que fuimos pioneros, que fuimos de los primeros, porque nosotros venimos de un proceso muy largo, de organización, de lucha, de sacrificio. ¿Cuántos y cuántos esfuerzos no nos han tocado? Muchísimos. Pero hoy vivimos este proceso afortunadamente para bien de México, para bien de nuestro Estado, con altas y bajas, pero ahí vamos. Fíjate que las organizaciones del campo son muchas. Tú has estado en varias de ellas y te ha tocado ver historias de muchas. ¿Por qué hay tantas organizaciones? O sea, primero, ¿tú por qué has venido cambiando esa parte? Y dos, ¿por qué hay tantas? O sea, no hay manera de ponernos de acuerdo, porque al final de cuentas el gobierno hoy en día saca alguna idea, negocia con un grupo y ya lo validó. Sí. Aunque otros no estén de acuerdo, o en su defecto, negocian con tus grupos y los otros que no están de acuerdo, o los sistemas, etcétera. Es decir, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo? ¿Y cómo ha sido tu trayectoria en ese ponernos de acuerdo y en esa cuestión de las asociaciones campesinas y del campo? Mira, nosotros empezamos participando en la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas, allá por los años 80, 85, 82. Y posteriormente, después de una larga trayectoria, llegué a ser el secretario general en el Estado, fui miembro del Comité Nacional y crecimos mucho. Fue cuando la UNTA prácticamente floreció, la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas. Y ya en el 98, por ahí así, nos incorporamos a la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos. Yo conviví mucho tiempo con don Ramón Danzós Palomino, un líder histórico. Fue candidato a la presidencia de la República como candidato independiente, era del Partido Comunista, en fin, don Ramón Danzós Palomino recorrió el estado de Morelos con tu servidor, hicimos la CIOA, recorrimos otros estados y la hicimos florecer. Pero desafortunadamente al fallecer don Ramón Danzós Palominos, su líder nacional, Federico Valle Vaquera, pues tomó otras determinaciones que ya no eran las prudentes, ¿no? Con las que nos formamos. Los liderazgos cambian, las organizaciones se transforman y también pues, los objetivos, las luchas.
aunque vienen siendo las mismas, pero de repente se convierten en luchas solamente economicistas y no en luchas de proyecto de vida o de proyecto de fomento. Entonces, en ese sentido, pues también en el 2008 dejamos la CIOAC y asumimos con el profesor Isidro Pedraza la dirección de la UFIC, Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, porque coincidíamos que no es solamente luchar por lo inmediato, sino necesitamos luchar por un proyecto nacional, un proyecto de desarrollo rural, un proyecto de vida, un proyecto para el campo. Como tú bien lo dices, en el campo convergemos muchas ideas, de todos, y es ahí donde debemos de hacer nuestras propuestas para la convivencia sana en el campo. Entonces, actualmente estamos en la UFIC, en la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina, y estamos participando en la búsqueda del presupuesto a nivel federal. El gobierno de la República tiene una deuda pública de 800 millones de pesos. Estamos pidiendo que se deje de pagar esa deuda para que se impulse principalmente al campo. Hemos presentado una lista de proyectos, hemos presentado una propuesta de presupuesto. Creo que no es fácil porque el presidente de la República está gobernando, pero no solamente gobierna para un sector, gobierna para todos, y entonces hay presiones. Eso debería. O eso debería, pero hay sectores que influyen mucho en las políticas públicas. Entonces nosotros quisiéramos que esos 800 millones de pesos se dejaran de pagar. Nosotros sí hacemos un llamado a la moratoria de la deuda pública. Se puede dejar de pagar esa deuda, sí, para que esos recursos pasen a la deuda histórica que se tiene con los que menos tienen, el campo. Y además el campo produce alimentos. Si no se produce, no se llevan a la ciudad. Hoy, evidentemente, consumiste lo del campo. Así es. Hoy desayunaste huevitos, me imagino, tomaste leche. Mira, aquí la cuestión también es, el tema mucho de las organizaciones campesinas, Sí. es que las organizaciones campesinas, hay dos observaciones. Uno, que no son productores, y dos, que se quedaban con muchos recursos del campo. No me lo contestes ahorita. Vamos a un corte y regresamos. Piensa lo que me vas a contestar. Claro que sí. Y esperamos tu respuesta con ansiedad. Vamos a un corte a Ciudad y Campo y regresamos porque nos va a contestar Florencio. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en Las Dos Caras de la Moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión. Amigos, ¿cómo están? Soy Dulce Maya, los invito a que estén con nosotros de 8 a 9 de la mañana en Lo de Hoy Morelos, con el mejor resumen informativo de los medios alternativos en Morelos. Recuerde, tendremos deportes, análisis político, noticias en general, para que usted se vea reflejado en nuestra pantalla. Recuerde, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, Lo de Hoy Morelos y en el canal 10.1 de Televisión Abierta. Estamos de regreso en su programa Ciudad y Campo. Vamos a ver una cápsula sobre la producción de hortalizas en invernadero y regresamos. Estamos de regreso en su programa Ciudad y Campo. Vamos a ver una cápsula en relación a las organizaciones campesinas, al movimiento campesino y regresamos. Mi nombre es Florencio Ixpango Merino, yo soy presidente del Comité Estatal
de la Unión, de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina en el estado de Morelos. Y bueno, el motivo de esta plática es para hablarles un poco del origen, el motivo del movimiento campesino. Nuestras luchas se remontan allá por los años 80, que eran luchas agrarias, eran las luchas por la tierra, eran por nuevos centros de población, eran por restitución, eran por el devolverle la tierra a los productores. En la época del presidente Salinas se modificó la ley agraria y entonces el movimiento campesino, de su lucha reivindicativa, de la lucha por la tierra, se traduce ahora a la lucha por la producción y a hacer producir la tierra. Por eso es de que en los últimos años se dio el surgimiento de muchas organizaciones campesinas, pero fue producto de organizar a los sistemas, a los productores, a las comunidades para poder acceder a los proyectos productivos. Entonces, el movimiento campesino es ese su origen y bueno, pues vamos a seguir de qué hablando porque no nos van a desaparecer. Las organizaciones van a seguir existiendo, es por ley, no es por decreto. La existencia de las organizaciones sociales ha sido de manera natural durante décadas. Florencio, pues ya vimos la cápsula, el movimiento campesino ha sido motivo, te lo pregunto directamente porque finalmente está ahí en el aire. Primera, si tu organización en particular, si realmente son productores o nada más son gente que está apuntada ahí. Y dos, qué tan cierto es esa versión que se maneja de que ustedes se quedaban con muchos recursos y que por ello ahora directamente son los apoyos para productores? ¿Es así? No, mira, las organizaciones se vinieron transformando a partir de la modificación al artículo 27 constitucional con el presidente Salinas. En la modificación a la ley se declara que ya no hay tierras que repartir. La lucha antes era agraria, era por nuevos centros de población ejidal, ampliaciones, restituciones, la lucha agraria. Pero al modificarse la ley, se fue convirtiendo en la lucha productiva. Y entonces ya las organizaciones tuvieron que ir a la gestión de proyectos productivos. Nuestras organizaciones siempre han estado nutridas de gente, pero que han venido a solicitar proyectos, financiamientos. Desafortunadamente, hubo abuso de las organizaciones, hubo abusos de muchos representantes. Mira, nosotros en ese periodo que te digo de inicio de nuestra lucha, nosotros en Cuautla constituimos cerca de 10 colonias populares. En Jiutepec construimos la Cuauhtémoc Cárdenas, la José Ortiz, la Huizachera, y nunca nos quedamos con un terreno. Gestionamos proyectos productivos y no nos quedamos con algún recurso. Gestionamos inclusive transporte público en aquel entonces con don Antonio Riva Palacio y no nos quedamos con una concesión. Es decir, era otra la formación que traíamos. Pero de un tiempo para acá, al haber recursos, muchos liderazgos se fueron pervirtiendo y fueron anteponiendo los intereses de la clase campesina a los intereses personales. Por eso hay muchos liderazgos que torcieron el propósito de la lucha campesina. Eso es real. Le informaron al presidente todo lo que había detrás de ello y por eso el presidente ha adoptado esa postura. Pero nosotros le hacemos un llamado al presidente para que si hay organizaciones que cometieron fraudes, que los líderes se quedaron con cosas o con recursos, pues los procese, pero no puede generalizar a todas las organizaciones. Porque él señala a todos. Él señala a todos. Nosotros estuvimos en su campaña en Jerez, Zacatecas, firmamos un convenio con él, el Movimiento Campesino Siglo XXI Plan de Ayala. Y le hemos dicho, no generalice, presidente. Si Antorcha Campesina o la UNTA o las organizaciones que retomaron proyectos, recursos o se apropiaron de recursos, y si no son justificables, que hagan auditorías, métalos a la cárcel, proceselos, pero no generalice. Habemos todavía organizaciones que luchamos porque se acabe la pobreza extrema en nuestro país y en nuestro estado.
Hay datos preocupantes donde hay gente que no tiene que comer. Así es. Hay datos donde se necesitan políticas públicas de fomento. Ahorita no tenemos políticas, No hay no hay presupuesto. presupuesto, los programas que hay pues son muy electorales y además son muy directos, muy dirigidos. O sea, no hay una política amplia de combate a la pobreza. Estamos importando granos, nos estamos convirtiendo en un país dependiente, ya no tenemos autonomía y soberanía alimentaria. Es decir, el plato que nos comemos en la mesa, un 40 al 50% ya es de importaciones, en lugar de apoyar a los productores de manera directa para fomentar la producción. No hay. Pero fíjate que, pero en su momento, tu organización y otras más apoyaron a este gobierno que llega hoy de Sí, izquierda. Tú eres un sí, personaje reconocido de izquierda, sí, sí. muy de izquierda, y apoyaron un sistema que hoy pareciera no estás muy contento, o es la impresión que me da al escucharte. Sí, mira, nosotros debemos de acostumbrarnos a ser críticos, propositivos. O sea, nosotros, por la independencia frente al gobierno, a nosotros no nos van a tapar la boca. Lo vamos a seguir cuestionando, pero con propuestas. La semana pasada estuvimos en Cámara de Diputados, en una reunión con los diputados, para hacerles ver que la deuda pública que se sostiene en este país, que es de cerca de 800 millones de pesos, debe de suspenderse. Es decir, ya no se pague. Estamos haciendo una crítica, pero también estamos haciendo una propuesta. Queremos que esa inversión de 800 millones de pesos se aplique al campo. Entonces, ciertamente, nosotros apoyamos este gobierno. Nosotros apoyamos la transformación de ese gobierno, pero también no tenemos por qué quedarnos callados. Tenemos que ser críticos propositivos. Porque fíjate, en esa crítica y en esa cuestión propositiva, lo primero sería como ser transparentes, ¿no? Claro. ¿Y qué les dirías a todos aquellos que te señalan? ¿Sabes qué? Es que Florencio Hispano y su organización se quedaba con los recursos. ¿Qué les dirías? Que estoy abierto a la auditoría que nosotros estamos proponiendo. No tenemos nada que esconder. Y en primer lugar, nosotros nunca nos quedamos con un recurso. ¿Qué hacíamos? A diferencia de las demás organizaciones, para nosotros el recurso que les llega a los compañeros les llega de manera directa. Les llega de manera... Nunca vimos por nosotros pasar recursos. A diferencia de otras organizaciones nacionales que ellos sí recibían los recursos y ya ellos los distribuían. Nosotros no. Nosotros hacíamos los grupos, los formalizábamos, solicitaban su gestión, nos movilizábamos, lográbamos la gestión y el recurso de manera directa. De manera directa. Nunca nosotros recibimos un recurso para nosotros. ¿Eres un perseguido político? Siempre he sentido la presión del gobierno porque hemos sido críticos duros. No nos hemos dejado, no somos gente dejada. Con movilización, con marchas, con plantones, con mucha fuerza de la clase del pueblo, nos hemos movilizado. Yo siempre he estado siendo perseguido. Tu hermano Romualdo, que en paz descanse. ¿Qué nos puedes platicar? Él le gana un juicio al gobernador de ese entonces, un juicio de reparación de daño. Él estuvo detenido por unos delitos que salió absuelto. Le dice al gobernador, oye, repárame el daño, y le gana el juicio. A partir de ahí se vinieron las amenazas. Del gobierno. Del gobierno del estado. Y se aprovechó porque él tuvo una entrevista con el doctor Matías, secretario de gobierno de ese entonces, en donde le manifestó su preocupación por el surgimiento de muchos grupos de autodefensa. La violencia... A él lo relacionaron con las... A él lo relacionaron con las autodefensas. Él estaba metido en el tema de las autodefensas y bueno, pues los delincuentes de la maña pues lo levantaron, lo secuestraron y lo mataron, ¿no? No ha habido justicia. No ha habido justicia. La Fiscalía del Gobierno del Estado ha recibido instrucciones de la Comisión Nacional de Seguridad para que se revive ese tema y esperamos que haya resultados. Son temas de fuerte impacto. Son asuntos de seguridad de alto impacto. Hay una fiscalía especial para eso y
Y bueno, pues la Fiscalía debe de dar resultados. No ha dado resultados en los delitos de alto impacto. Los muertos que ha habido, desde Samir, desde los demás que han venido, ¿no? El abogado de Jutepec, eh, el señor Morales de aquí, el otro de la Antonio Varona, en fin, ha habido muertos de alto impacto y no ha dado respuesta a la Fiscalía en el tema de inseguridad. Tú vives tranquilo, tú estás tranquilo, ¿te sientes seguro? Yo creo que en Morelos nadie está seguro. Hay muertos hoy, al ratito también, más tarde. O sea, hay una guerra del crimen organizado contra la población. Y el problema es que la población está desarmada. No hay defensa, estamos indefensos. El gobierno pues tiene los policías, pero los ciudadanos comunes y corrientes estamos indefensos. Hay una inseguridad terrible. Y no es que andes metido en esas cosas, sencillamente estamos indefensos. La población está indefensa. Vivimos con miedo. Vivimos con miedo, con temor. Es natural, somos humanos. Así es. Mira, te voy a hacer otra pregunta que igual la vamos a enlazar con la siguiente bloque, en el sentido de la Sedagro, Sí. tu relación con los funcionarios, con Katia, con la secretaria, con lo que tiene que ver con la SADER y la funcionalidad en la cuestión de los municipios, el Comunders, el FAED, etcétera. ¿Te parece? Correcto, claro que sí. Vamos a un corte, regresamos a su programa Ciudad y Campo. No se vayan. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión. Lo de hoy es estar bien informado. El acontecer diario de nuestra entidad es muy importante. Enterarse sobre qué sucede a nuestro alrededor. En Lo de Hoy Morelos lo estamos esperando todos los días en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera emisión de 8 a 9 de la noche. Recuerde, siempre por Facebook y YouTube del canal 10.1 de Televisión Abierta, Dix Televisión. Bienvenido a tu programa La Danza de la Vida. Queremos invitarte a que escuches grandes personalidades de la cultura mexicanas de talla nacional e internacional. Todos los domingos a las 7 de la noche en Lo de Hoy Morelos y Dix Televisión. Acércate a esta comunidad y sé parte del acontecer cultural de México y el mundo. Estamos de regreso en su programa Ciudad y Campo. Vamos a ver una cápsula en relación al FAEDE y volvemos. Mi nombre es Florencio Ixpango Merino, yo soy el presidente estatal del Comité Ejecutivo de la Unidad de la Fuerza Indígena y Campesina en el estado de Morelos. Hoy yo les vengo a hablar sobre el movimiento campesino. Me parece que debemos de hacer un llamado a la unidad. El movimiento campesino existe en varios bloques, el Congreso Agrario Permanente por un lado, el Grupo de los 10, el FAUCEN, etcétera. Yo creo que debemos de ser sensibles a la necesidad de presentar una sola propuesta de vinculación con el gobierno federal y estatal. El movimiento campesino creo que debe de unificarse con el fin de lograr mayor participación e influencia en las decisiones del gobierno. No podemos estar desatendidos
no podemos estar marginados. Ya se instaló la Comisión de Desarrollo Agropecuario en la Cámara Local de Diputados, la Comisión de Asuntos Indígenas, y no hemos sido llamados. Hacemos un llamado prudente a los diputados para que de manera pronta puedan ser llamados los dirigentes de estos bloques campesinos y podamos hacer ya la propuesta de presupuesto y de políticas públicas para el estado de Morelos. Necesitamos mayor presupuesto. El que actualmente está, que es el FAEDER, va a los municipios, pero está siendo desviado en los ayuntamientos. Y necesitamos tener presencia en los consejos municipales de desarrollo rural sustentable. Hay una serie de propuestas que debemos de hacerles llegar y pensamos que tenemos que unificarnos con todo el movimiento campesino, con los sistemas producto, con las organizaciones, con el gobierno, porque finalmente el objetivo es el mismo, brindar una mayor producción para que tengamos autosustento en el campo de Morelos. Pues ahorita vamos a hablar largo y tendido del FAEDE, ¿Sí? de los comunes, pero primero platícanos Sedagro. ¿Qué es para ti Sedagro? Para mí ahorita yo lo veo como un elefante. Yo le decía a la secretaria en una ocasión que vino aquí, que es un elefante flaco y reumático que casi no se mueve. Hoy, ¿cómo es para ti qué significa la Sedagro como nuestra máxima secretaría en el sector y su titular? Sedagro, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, lamentablemente no funciona como debería de funcionar. Pero no es un problema de funcionamiento por voluntad, sino es un problema de presupuesto. O sea, ¿cómo es posible que el área destinada para la producción de alimentos no tenga presupuesto? Tiene menos de 100 millones de pesos de presupuesto. Es inoperante, no funciona. La secretaria con esfuerzos logra con 35 millones de pesos crear un fondo de garantía para conseguir 350 millones de pesos para crédito. Ajá. Pero es para los que tienen accesibilidad al crédito, porque te piden miles de requisitos, que ya mero te piden el acta de defunción del abuelito, te piden muchas cosas. Entonces, no es un programa para los que no pueden tener esos requisitos. ¿Tus asociados tienen acceso a eso? Tienen acceso a eso, nuestros asociados tienen sus propias figuras jurídicas. Es decir, en nuestra organización, la UFIC, tenemos asociaciones de productores, tenemos asociaciones de consumidores, tenemos asociaciones de diverso tipo. Y ellos accesan al crédito, tienen sus documentos, sí pueden accesar, pero no solamente es a ellos a los que se les debe de atender, es a toda la población. Entonces, la Secretaría de Desarrollo Agropecuario pues, no tiene presupuesto. Tiene más presupuesto, por ejemplo, la Oficina de Gubernatura, Sí. 150 millones de pesos, que no atiende a nadie, no atiende a nada. O sea, son gastos de oficina, de operación. No hay programas ahí. Y entonces, pues yo creo que hoy los diputados que entran, esperemos que pronto podamos tener una reunión con ellos para hacerles ver nuestras inquietudes. El presupuesto que está destinado al campo, pues ya nada más es el FAEDER. Y- Es un recurso muy limitado que todavía hace 2 años teníamos 280 millones de pesos. Hoy tenemos 180 millones de pesos. Pero fíjate que en el tema del presupuesto, tú has sido muy activo. Sí. Ahorita, ¿qué estás haciendo por eso? O sea, es decir, esos 150 millones para la oficina de la gobernatura, llámese Sáenz, 400 para el Congreso, Para y los propios para, diputados. para los propios diputados, para 20 diputados, y 100 millones para el sector agropecuario. O sea, Es criminal, es lamentable. ¿qué vas a hacer? Te lo pregunto a título personal. ¿Y cómo vas a motivar para que los demás hagamos algo o podamos hacer algo y nos sumamos a esta protesta en relación al presupuesto? Mira, yo creo que hay que seguir insistiendo como lo estamos haciendo en México. La deuda pública de este país, que es de 800 millones de pesos, debe de declararse en moratoria, el gobierno, no pagar esa deuda, para que esos recursos pasen al sistema prioritario, al sistema de los productores. Aquí en Morelos, yo creo que debemos de exigirle a los diputados que esos 400 millones de pesos, que es para 20 diputados, se recorten. Va a ser muy difícil. No lo van a aceptar. No lo van a aceptar, no lo van a hacer, pero necesitamos incrementar presupuesto para
la producción de alimentos para la gente que no tiene. Es decir, si no, vamos a tener un problema de crecimiento de pobreza extrema y vamos a dejar vamos a tener un problema serio, muy grave, porque vamos a seguir importando granos. Y eso es lamentable, muy lamentable. Entonces, ¿qué es lo que en concreto estamos haciendo? Es lo que habíamos acordado con nuestro grupo de organizaciones en el sentido de instrumentar una solicitud de amparo. Nos vamos a amparar en contra del gobierno del Estado y en contra de los municipios. ¿Por qué razón? Porque el gobierno del Estado no ha llamado a la instalación del Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, donde se debe de discutir presupuesto y políticas públicas. Y se debe de hacer un esfuerzo. Tenemos 3 años, más 4 años que no tenemos. Que no nos reunimos como Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable. ¿Qué pasa en los municipios? Les llega a través de los recursos del FAEDER, presupuesto, pero lo desvían los presidentes municipales. ¿Por qué no nos explicas a la gente que nos ve y que no entiende mucho el tema, qué es el FAEDER y cómo es que surge esta idea de que se está desviando el recurso? El FAEDER es un recurso netamente estatal, es decir, es recurso del gobierno del Estado, que lo pone a disposición de los municipios para proyectos en un 80% del sector agropecuario y en un 20% para artesanos. Y entonces, ¿quiénes determinan la aplicación de esos recursos? El Consejo Municipal los Comundes, el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. Ellos dicen, a ver, vamos a comprar fertilizante, vamos a comprar semilla, vamos a comprar ganado, vamos a comprar esto, vamos a comprar lo otro. ¿Y quiénes integran el Comunder? Deberíamos de integrar las organizaciones de productores que tienen presencia en el municipio. Pero los ayuntamientos, como somos críticos, como somos observadores, no nos invitan. ¿A quiénes invitan? Pues a comisariados ejidales, ayudantes municipales. ¿Es bueno que vayan? Sí, es bueno. Pero los ayudantes, los comisariados, no están enterados de todos los problemas en el campo. O sea, se limitan solamente, a veces no saben ni para qué están, ¿no? Entonces, eso ha permitido que los ayuntamientos manipulen el presupuesto a su antojo. Hubo presidentes municipales que se opusieron. Nosotros le hicimos llegar una propuesta al gobernador. Muy criticada, ¿no? Donde solicitaban que el FAEDER lo administrara el gobierno del Estado por medio de la SEDAGRO, ¿no? Así es, a través de la SEDAGRO. Los presidentes municipales se molestaron mucho porque iban a dejar de percibir. ¿Quiénes? La mayoría, pero sobre todo aquellos que desviaron los recursos. Ellos encabezaron. Entonces, eso lo saben, o sea, ¿ustedes saben quiénes lo desviaron? Hay denuncias públicas. Por eso lo que nosotros estábamos haciendo con el compañero Ataulfo es solicitarle un informe al presidente municipal, pero con copia a la Fiscalía Anticorrupción y con copia a Contraloría. A ver, presidente municipal, infórmame en qué te gastaste el recurso del FAEDER. Y tiene que ser autorizado por el Cabildo. Por ejemplo, Cuautla, hay denuncia. Desviaron los recursos. ¿Quiénes lo denunciaron? Los propios integrantes de ese Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. ¿Y qué ha pasado? La denuncia está en Contraloría y está en Fiscalía Anticorrupción. ¿Qué va a pasar? Que lo tienen que devolver, lo tienen que justificar. Es recurso público, no es recurso privado, no es de uno, es presupuesto. Algo que hemos denunciado y lo hemos hecho muchas veces es que el FAEDER se ha vuelto la caja chica o la caja grande del municipio, sí, y que no se usa para lo que debe ser. Es. Dan una pequeña parte en algo de fertilizante, sí, y lo demás para lo que el presidente en turno tenga bien utilizado. Así es. ¿Cómo hacemos que eso cambie? Tenemos que hacer valer la Ley de Desarrollo Rural Sustentable. Es decir, la Ley de Desarrollo Sustentable obliga a la instalación del Consejo Mexicano, donde participan las organizaciones registradas, reconocidas a nivel nacional, y en el Estado, las organizaciones que tenemos presencia, nos instalamos en el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, donde discutimos, proponemos, debatimos. Es decir, son reuniones de proyectar. Así suena en lo ideal, pero era difícil. No nos han convocado. Habría que ampararnos para que nos convoquen. Primero hacer la petición. Si no nos contestan, irnos al amparo, para que con ese instrumento jurídico se obligue al Estado a convocarnos.
Y eso mismo hacer en los municipios, donde nosotros tenemos presencia, que es en 28 municipios, nosotros ya le enviamos oficios a los presidentes municipales para que reconozcan a nuestros representantes de la organización en su municipio y los integren en el Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable. Si no lo hacen, nos vamos a ir al amparo. Nos vamos a amparar en contra del presidente municipal para que lo obliguen a instalar el Comunders y le den opciones a nuestros representantes a estar ahí dando la pelea. Entonces, es algo muy importante, pero muy significativo. Tenemos que unirnos todas las organizaciones para lograr que el Estado nos reconozca. El presidente dice, nada con las organizaciones. Así es. Son los malos de la película. Sí, pero no todos. Si tiene pruebas a sus señalamientos, que los denuncie. Porque si no, nosotros también nos vamos a ir al amparo. Nosotros estamos en la pelea del presupuesto. No nos van a desaparecer. Las organizaciones son figuras jurídicas propias, naturales, que están reglamentadas en la Ley de Desarrollo Social y están reglamentadas. Lógico, el presidente quiere entregar los apoyos directos, así siempre ha sido, pero ese es un tema electoral. O sea, el control se ejerce a través de la dádiva. Así es. Y eso lo tenemos que señalar si somos congruentes. O sea, ¿por qué nada más vamos a criticar a los del PRI, a los del PAN? Eso Y a no. estos no. Claro que también. Con el riesgo de que nos digan también, ¿no? Lo que Vas a ser más perseguido. vamos a ser perseguidos. Pero tenemos que ser congruentes con nuestro pensar y nuestro quehacer diario. Si no, dejaríamos de ser congruentes. Mira, ahorita vamos a hacer un corte. Seguimos con el tema del FAEDE, porque el FAEDE es la bolsa realmente de recursos que hoy debe estar a disposición realmente del sector agropecuario en el estado de Morelos. Vamos a un corte y regresamos en Ciudad y Campo. Todo tiene un motivo, todo tiene un porqué. Muchas personas que no conocemos el trasfondo. Aquí, en las dos caras de la moneda, descubriremos verdaderamente quiénes son los políticos, qué lo incitó, cuáles fueron sus verdaderos motivos. No hay nadie totalmente bueno ni totalmente malo. Los seres sociales y culturales que componen nuestro estado, incluso México o el mundo. No te lo pierdas en Lo de Hoy Morelos y en Dix Televisión. Lo de hoy es estar bien informado. El acontecer diario de nuestra entidad es muy importante. Enterarse sobre qué sucede a nuestro alrededor. En Lo de Hoy Morelos lo estamos esperando todos los días en nuestra segunda emisión de 2 a 3 de la tarde y la tercera emisión de 8 a 9 de la noche. Recuerde, siempre por Facebook y YouTube y el canal 10.1 de Televisión Abierta, Dix Televisión. Estamos aquí de regreso, programa Ciudad y Campo. Nos quedamos en el tema del FAEDE. Y ese lo tenemos prácticamente que encuerar, Florencio, porque Sí. ese es donde está el recurso para el sector agropecuario, porque Sedagro está muy limitado. Es lo que queda de presupuesto. SADER pues prácticamente no tiene nada. Y ahorita hablaremos de los programas sociales, pero hablemos bien del FAEDE. Tú que lo conoces perfectamente, ¿cómo solucionamos el tema del FAEDE y cómo vamos a poner en orden para que realmente los productores sean beneficiados? Es un recurso también limitado, no son las grandes cantidades, pero es lo único que queda en el sector. Y entonces lo que debemos de hacer es eficientar esos recursos. ¿Cómo se podría eficientar? Que efectivamente den cumplimiento a la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, que se instale el Consejo Estatal de Desarrollo Rural Sustentable, que vayamos todas las organizaciones, que den oportunidad de que ahí se discuta el presupuesto, cómo orientarlo, cómo lograr
alianzas comerciales, cómo lograr impulso a la producción de fomento, cómo impulsar proyectos productivos regionales, cómo buscar recursos. Katia, la secretaria, es muy talentosa en la búsqueda de recursos. Lamentablemente está sin recursos. Sí, está. La secretaría está atada de manos porque aunque hay profesionales, válgase la redundancia, pero sin recursos no puedes generar opciones de desarrollo. Desgraciadamente, hay también funcionarios que bueno, llegaron ahí por amistad y cuatachismo, ¿no? Pero eso es otra cosa. Lo importante es que la secretaria pueda tener el respaldo, nosotros la respaldamos para que siga buscando presupuesto. Le hicimos el año pasado una serie de reuniones que ella conoce bien el programa de paz y desarrollo. Propusimos que se consiguieran 800 millones de pesos, conseguimos con recursos internacionales 400 millones de pesos, pero el gobierno del estado no pudo conseguir los otros 400 millones de pesos con el gobierno federal. Esos recursos... ¿No pudo o no quiso? No pudo. Sí fueron, estuvimos en Cámara de Diputados, estuvimos varias dependencias buscando nosotros mismos, pero no se pudo. ¿Por qué? Porque el presidente dio instrucciones que al presupuesto de ese año no se le modificara ni una coma. ¿Y el de este? Pues así están sus orientaciones. Por eso nosotros le estamos diciendo a los diputados federales, hay una deuda pública de 800 millones de pesos. Esos trasládenlos al campo. ¿Tenemos diputados federales? Bueno, desafortunadamente tenemos solamente de imagen, porque en la realidad son gente que no sé cómo llegan, si por cuatachismo, por amiguismo con quién, porque no representan, no representan la población. Tal pareciera que no tenemos diputados federales. Y los locales, acaba de tomar posesión la presidenta de la comisión, la diputada Verónica. Si la tuviera sentada aquí, ¿qué le dirías? Yo, no solamente a ella, yo creo que los diputados locales tienen muchas ganas de trabajar. El problema es que no es de voluntad, es problema de generar las condiciones para que juntos vayamos por un mayor presupuesto. Imagínate si todas las organizaciones de productores, de sistemas producto, organizaciones campesinas, los diputados, el gobernador, hiciéramos una marcha a la Ciudad de México, a los diputados, para pedir presupuesto para Morelos, adicional. No, claro, eso no va a pasar. No va a pasar. Eso no va a pasar. Porque los diputados no quieren generar las condiciones. Hay que ayudarles a generar las condiciones. La unidad del movimiento campesino, los diputados, los sistemas, producto, todos. Yo creo que no debemos de tener diferencias. Todos estamos luchando por un mejor estado de Morelos. Fíjate, pedimos unirnos con el gobierno, pero ni entre las organizaciones se ponen de acuerdo. Están en guerra. O sea, ustedes mismos, hay grupos dentro de las asociaciones campesinas que tienen sus propios nichos de poder. Y desafortunadamente anteponemos muchos los intereses personales o de organización a los intereses de la población. Eso es lamentable. Yo hago un llamado a la unidad del movimiento campesino sin condiciones. Es decir, vayamos dejando de lado las diferencias, pongamos las coincidencias y sobre eso avancemos. ¿Por qué? Porque el sector campesino, el sector productor, es uno de los sistemas más importantes del estado de Morelos. El turismo, el sistema, otros sectores, el obrero, otros, las industrias, son importantes, pero el sector campesino es prioritario. Por ejemplo, ¿cómo se sientan a dialogar o a negociar con el delegado de los programas federales? O sea, ¿cómo hablan de la vivienda? ¿Cómo hablan de diferentes programas? O más bien, conceptos que se tienen, a ver que ver los programas. Pero ¿cómo pueden llegar a conciliar o cómo pueden llegar a acuerdos cuando hay esa división? Y además, platícanos tu relación sobre todo lo que tiene que ver con el delegado de los programas federales. Mira, realmente, como tienen su ejército de servidores de la nación, nuestra gente que no estaba incorporada, lo que nosotros propiciamos es que hubiera un acercamiento entre la dependencia y nuestros agremiados, ¿no? Entonces, a nosotros
no nos excluyeron. Es decir, el gobierno federal, por iniciativa de nuestros propios compañeros y por la orientación que dimos, se incorporaron a los programas federales. Pero lamentablemente hay mucha gente, porque nosotros no tenemos incorporados a los sectores mayoritarios de la población en el medio rural. O sea, somos una organización, tenemos buena relación con el gobierno, sí están incorporados nuestros compañeros, pero hay un sinfín de Pero son población. pocos. ¿Cuántos Son tienes? pocos. ¿Cuántos Estamos hablando de 10,000, por ejemplo, por decir una cantidad. Pero la inmensa mayoría de la población está fuera de los programas. Entonces, nosotros lo que queremos es que se siga haciendo barridos generales para que la gente se incorpore. Hay una resistencia a incorporarse a los programas. Bueno, hay resistencia a vacunarse. O sea, hay mucha gente que no se vacuna. Así es. Entonces, así también en el medio rural hay mucha resistencia. Lo ven como si estuvieran controladitos y la gente no quiere estar controlada. O muchas veces se anotan, pero ¿qué pasa? Seleccionan los apoyos. ¿Y quién los selecciona? La Secretaría del Bienestar. Y tú en tu organización, bueno, tú como una cara visible, ¿qué haces al respecto para que eso no pase? Hemos estado señalándole al delegado desde el anterior, el ingeniero Camacho, le hemos estado señalando que esa exclusión que se da debería determinarse, porque si hay se excluye a la gente. O sea, se incorpora, se anota, ya te dieron tu folio, todo, pero de repente no te llega. Y así tenemos en adultos mayores, así tenemos en población indígena, así tenemos en vivienda, así tenemos de los programas en Sembrando Vida. O sea, hacemos los grupos, se formalizan, se reconocen, pero de repente se excluyen. Y luego hay problemas y venimos. Y estamos muy pegaditos de la gestión. El tema del indigenismo, la UFICES, una de sus siglas es el indigenismo. Sí. Platícanos del indigenismo. Mira, el movimiento indigenista en Morelos logró avances muy importantes en la administración pasada. Hay una ley de desarrollo indígena, un reconocimiento a los pueblos originarios de Morelos. Hay 3 municipios nuevos, indígenas. Va a lograrse el de Tetelcingo, estoy convencido, porque hay una deuda histórica con los pueblos indígenas. Son los pueblos originarios. Deberíamos de sentirnos orgullosos, ¿no? de nuestras comunidades indígenas. Lamentablemente, la marginación, el desconocimiento han hecho que sean excluidos del desarrollo. No tienen oportunidades como deberían de tener. Los pueblos indígenas son fuente de conocimiento, son fuente de producción, y desgraciadamente se les margina doblemente por ser pobre y por ser indígena. Así es. Entonces deberían de ser nuestras comunidades motor de desarrollo y de orgullo. Y desafortunadamente hay una política de resistencia y de exclusión hacia las comunidades indígenas, hacia las comunidades originarias. Las mujeres, porque finalmente por muchos años se bajaban proyectos de nombres de mujeres, pero eran prestanombres. Y hacían grupos de mujeres porque el marido estaba atrás, porque además les daba más puntos. ¿Realmente la mujer está siendo apoyada en el sector? ¿Cómo estás impulsándolo tú desde tu posición? Mira, el sector de las mujeres creo que es el sector más fuerte. Nosotros tuvimos experiencias con los productores que metíamos sus proyectos, pero venían ya como en decadencia. Es decir, lo utilizaban, si solicitábamos un proyecto de cría de borregos, se acababan el hato ganadero de borregos en comidas, en fiestas, recibían su recurso, se tomaban sus tragos, y con las señoras no. Los proyectos más exitosos son con las mujeres. La mujer lleva una alta responsabilidad en el hogar. A veces el hombre cumple con dar el gasto, pero la señora es quien lo hace estirar. Ya no son prestanombres, porque muchos años fueron así. No, yo creo que hubo organizaciones con vicios.
Sí, no desconocemos que hubo organizaciones que servían solo de parapeto las mujeres y esos recursos iban para los hombres. No, las mujeres empezaron a ser responsables. A ver, yo solicité un crédito para un taller de costura y tengo que poner el taller de costura. Las señoras se fueron haciendo más responsables que los propios hombres. Antes sirvieron de parapeto. Vayan ustedes a hacer la gestión y después me entregan el recurso. Y se lo malgastaban. Esos fueron los orígenes. Pero el sector de las mujeres es un sector productivo altamente confiable. Es decir, se gestiona y se instala el proyecto. Y antes no. Por eso se quedó como esa... A ver, dime la verdad, ¿sí es real o...? Sí, se quedó como esa espinita. Porque fue cierto. Las mujeres servían de solamente para sacar el proyecto. El gobierno de Cuauhtémoc Blanco, tú lo apoyaste también. Sí, lo apoyamos. ¿Cómo ves? ¿Cómo lo has visto? ¿Qué podrías decir de ellos? Híjola. Ya me dijiste todo. El problema es que tenemos funcionarios insensibles. Es decir, cuando no eres arraigado a esta tierra, no le sientes amor y cariño a su tierra, a la gente, a los problemas, a la idiosincrasia. No sabes cómo piensa este pueblo. Y entonces, pues trae funcionarios de Veracruz, trae funcionarios de otros que vienen a veranear, vienen de vacaciones. Les estamos pagando fuertes salarios y comisiones, pero vienen a hacer negocios, no vienen a atender su responsabilidad. Por eso, nuestro gobernador, aunque quisiera con el alma sacar adelante el Estado, pues si no tiene equipo. Pero además, yo creo que conoció a Morelos en la campaña. Sí, ese es otro hecho, pero él es el responsable y eso obliga. A lo mejor los otros no, porque le deben lealtad a él, pero él le debe lealtad a este pueblo de Morelos. ¿Sí crees que termine su Es periodo? muy complicado, no sé. Pero es muy lamentable que no haya compromiso con nuestro pueblo de Morelos. Es decir, necesitamos ya no tanto fuereño, necesitamos que tengan el compromiso con la gente en seguridad, en desarrollo, en todo. Fíjate, el de desarrollo social es del Estado de México. O sea, no hay, que aquí en Morelos no habemos gente con talentos, con conocimientos, pero además con principios, con ganas, con obligaciones. O sea, los funcionarios que son de Morelos, por naturaleza, tienen que hacer bien las cosas, se quedan. La termoeléctrica. La termoeléctrica, un problema que va a seguir hablando. Nosotros vimos desde su origen faltas a una buena negociación con los pueblos. ¿Puede ser motor de desarrollo? Sí. Pero no como el gobierno negoció. Algo breve que quieras agregar, Florencio, porque el tiempo no nos perdona. Estamos por despedir el programa. ¿Algo que quieras agregar? Yo creo que hacía falta un programa de esta naturaleza, de debate. Va a haber cosas en las que coincidamos, va a haber cosas en las que no, pero esta apertura que tú generaste, en donde venimos voces de distinta opinión, me merece mucho respeto. Qué bueno que hay este esfuerzo a los productores, a ti, a todos los que participan en el programa, pues mis felicitaciones. Y siempre pues estaremos al pendiente del desarrollo del proceso productivo en Morelos. Hace falta meter más recursos al sistema productivo para que no dependamos de otras acciones. Nosotros podemos ser autosuficientes. Morelos tiene muchas ventajas. Se produce en un lado, en otro. O sea, Morelos, a pesar de ser un estado chiquito, debería de ser un estado muy rico, porque tiene mucho desarrollo en producción, en ganado, tiene gente comprometida, tiene gente talentosa. Desafortunadamente, falta mayor presupuesto para la inversión en el campo. Pues bueno, realmente un programa muy interesante. Nuevamente se dice todo, no hay, creo que hemos logrado
ese objetivo primordial era darle voz a muchos de los sectores que nunca tuvimos voz y hoy lo hemos venido logrando. Muchas gracias a Lo de Morelos. Nos vemos a la siguiente emisión de su programa Ciudad y Campo. Fernando Aguirre y nos vemos pronto. Hasta luego.